Te siento de chicharras por las tardes y un sol partido en dos en las cornisas, con un costado azul sangrando a mares y un amor por nacer en cada esquina. Si alguno hablando sin querer te nombra, te siento regresando lentamente. Regresas hacia mi calle por calle, con pequeñitos soles como gentes. Hay viejo pueblo por donde la vida se queda un rato sin medir el tiempo. Allí me esperan todos mis amores y allí se avivan todos mis recuerdos. Hay pueblo, mi pueblo de San Roque, decir tu nombre es decir un rezo. Viejo San Roque de mis añoranzas, de grillos y chicharras encendidas, como una fruta frágil en mi boca, puro regusto de guitarrerías. Alguno al paso sin querer te nombra y me roza la boca con tu nombre. Salgo a buscarte entonces sin descanso en el lacio misterio de la noche. Hay viejo pueblo por donde la vida se queda un rato sin medir el tiempo. Allí me esperan todos mis amores y allí se avivan todos mis recuerdos. Hay pueblo, mi pueblo de San Roque, decir tu nombre es decir un rezo. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, buenas noches. Canal 2, la televisión de San Roque, como siempre, dándole una información, algo de historia, algo de lo que está pasando en San Roque, pero ahora nos queremos ir un poquito más otra vez con nuestra historia, y como tenemos a nuestro historiador, don Adolfo, él nos acompaña siempre y queremos saber algo más sobre San Roque. ¿Qué nos va a contar? Bueno, él nos va a decir todo lo que se viene para contarnos, ¿verdad? Y a usted que le interesa mucho. Después pueden mandar mensajitos y lo vamos a estar dando los saludos a don Adolfo. Lo que contó de nuestro cura Ángel Romero pegó mucho y gustó mucho, y felicitaban a don Adolfo Pros por esa hermosa historia. Ahora nos va a contar un poco más sobre nuestra ciudad o pueblo, como quieran llamarlo. Les voy a presentar entonces, ya está en el piso, don Adolfo Pros. Muy pero muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Chicha? Mi saludo a los televidentes. El saludo, sí, don Adolfo, y por supuesto el saludo de ellos también, que hacen llegar extensivo, por supuesto, bueno, por sus historias, hermosas historias que nos cuenta
a través de Canal 2, la televisión de San Roque. Todos están muy, pero muy enganchados con lo que la historia que nos pertenece, que no sabemos, o si sabemos algo, no sabemos todo. Usted sabe mucho, así que queremos saber, retomar lo que ya nos contó la vez pasada. Claro. Bueno, vamos a hacer un resumen. Sí. Porque ese día estuvimos apurados, viste que... Se venía el partido. Argentina. Bueno, hablábamos del origen de San Roque, del origen de 1740, que es las noticias que se tienen de los primeros asentamientos en este lugar. Sí. Y el mayor número estaba acá en Paraje Paso de Blas. Este lugar se llamaba Paraje Paso de Blas. Después ya hablábamos que ya construíamos la primer capillita, que comenzábamos el 3 de febrero, día de San Blas, de 1774, y se terminó un año después. Es la primer capillita. Y García de Cosio, que es uno de nuestros fundadores, le pone como patrono a San Roque. Sí. Es decir, que ya tenemos la capillita con patrono a San Roque. Y después inmediatamente se comienza a ampliar esa capillita, y que se culmina con la antigua parroquia que conocemos el 12 de febrero de 1783. Y un año antes se constituye en parroquia, el 1 de abril, a cargo de Fray José Verón de Astrá, que ese día comentábamos que el primero que hace el trazado del pueblo, deja el lugar para la plaza, la calle, reparte a los vecinos para chacra, para huerta. Sí. Y hablando de nuestro fundador, de García de Cosio, yo no quería dejar de pasar de largo un agradecimiento, si bien ya falleció, una española que una vez me visitó nuestro museo. Daniela se llamaba, casada con un sanroqueño, y había nacido ahí en el lugar. ¿Ella visitó acá en el museo? Visitó, casado con un sanroqueño, y nació donde nació Cosio. Es la señora del ingeniero Mario Martínez, fallecida ya hace poco. Y ella me envió un hermoso material, porque yo le di lo que conocíamos de nuestro fundador, y ella va, por supuesto, con su marido al archivo diocesano de Santillana del Mar, y le entregan a la encargada del archivo, que es Sol María Sierra Orias, es una monja encargada del archivo. Y ese material es inédito, está en mi trabajo en San Roque en la Historia de Corrientes, con el sello del archivo diocesano de Santander, de Santillana del Mar. Es un hermoso material, inclusive me manda una carta haciéndome conocer los familiares de Cosio, sacado por supuesto del archivo ahí del diocesano de Santillana del Mar. Porque nosotros de Cosio, nuestro fundador, conocemos lo que escribió Federico Palma, pero conocemos todos los, vamos a decir, los antecedentes ya acá en la Argentina, todos los cargos que él ocupó, pero de España no sabíamos nada. Así que ese material yo exhibo en mi libro. Y ¿el libro que está escribiendo o el libro que ya salió? Yo en 2006 presenté ese libro, San Roque en la Historia de Corrientes, en el 2007. En ese libro está con, nada más que está con letra chica, pero está con el sello del archivo de España. Yo una copia de ese material dejé en la carpeta de San Roque, ahí en el archivo de la provincia, y está acá otra copia en nuestro archivo, acá en el museo. Inclusive hay con un mapa en colores, marcado todo donde se bautizó Cosio, muy lindo material. Así que mi agradecimiento, si bien ya falleció, pero Mario Martínez, él le acompañó, su marido, un material muy lindo. Bueno, retomando otra vez con nuestro pueblo, quedamos que íbamos a hablar la influencia ya de nuestra parroquia. Sí. Sabemos que esta parroquia, a través de sus sacerdotes, es decir, era ardua la tarea que cumplió en el pasado, ya que cuando se funda nuestro pueblo, en el acta de fundación dice que todos los pueblos ya que iban naciendo, vamos a decir, le correspondía a la jurisdicción. Así que San Roque, el que, vamos a decir, a través de sus pastores,
van a hacer su recorrida, por ejemplo, a estos pueblos que dependían de esta iglesia, como Curuzú, Goya, Esquina, Yaguareté-Corá, hoy Concepción. Concepción. Claro. Y vamos a hablar del primer pueblo vecindario que correspondía a San Roque. Vamos a hablar de Curuzú. Curuzú se forma en un lugar llamado Pago de María. Es decir, en 1790 Tomás Castillo construye la primer capillita. Es decir, ya contaba con un importante vecindario. Y en 1799 el juez comisionado José Zambrana con los vecinos solicita al virrey Avilés y Fierro la autorización para fundar un pueblo. El virrey lo autoriza, el pueblo se hace, pero después surge un problema jurisdiccional entre el cabildo de Yapeyú y el de Corrientes, que eso va a solucionar Belgrano en su paso por Curuzú, camino al Paraguay. Es decir, le va a dar los límites al pueblo de Curuzú, todos los límites, no del departamento, sino del pueblo, hace el trazado, es decir, ordena que hagan el trazado, porque el pueblo ya estaba. Cuando llega Belgrano, el pueblo ya estaba. Vos fíjate que Belgrano llega en 1810 por Curuzú, y el pueblo ya se formó, ya había vecindario, es decir, que en 1799, que solicita para construir un pueblo, el virrey le autoriza. Ya hicieron las marcaciones y dice que hasta ahora se respetó eso. Y ya había vecinos. Sí, ya había vecinos, porque hay un trabajo muy lindo del mayor Arturo de Carranza, que es nuestro pasado colonial. Ahí él saca del archivo de la Nación, son 66 vecinos que firman el pedido para el pueblo. Claro, el caso de, por ejemplo, de mayor Arturo de Carranza, dice que no se necesita agregarle galones a Belgrano, que no necesita. Este pueblo ya estaba hecho cuando llegó Belgrano. Inclusive Belgrano le escribe al secretario de la Junta, Mariano Moreno, diciéndole que está en un pueblo llamado Curuzú. Ahí quedó, ahí le hicieron carreta, ahí colaboraron con Belgrano. Es decir, que el pueblo ya estaba. Y en 1805 ya se hacían las primeras anotaciones. Y Belgrano llega en 1810. Bueno, este pueblo de Curuzú va a depender de esta parroquia hasta el 8 de junio de 1833. Es decir, hasta el segundo gobierno de Pedro Ferrer. Se va a desmembrar de nuestra parroquia, constituyéndose en parroquia independiente, y se le daba la jurisdicción. Vamos allá, esa es la historia de un poquito de Curuzú. Por supuesto que los curuzucuateños le eligen a Belgrano como fundador, claro. Pero ya José Zambrana, eso con los vecinos solicitaron. Ya estaba el pueblo. Bueno, después está el otro pueblo que le pertenecía a esta parroquia, que es Yaguareté-Corá, Concepción, ahora conocido por Concepción. Ese contaba con 58 vecinos, entre españoles y naturales. Y ellos en 1796 construyen un oratorio para San Francisco de Asís, que es el primer patrono de ahí. De Concepción. Claro, de Concepción. Tenía, como digo, 58 vecinos, entre españoles y naturales. Y cuando Belgrano llega ahí, él va a rezar en ese oratorio en San Francisco, así que ahí en la salida se encuentra con Pedro Río, que este chico conocido como el tambor de Tacuarí, que se incorpora a la fila de Belgrano. Y el caso de Concepción va a permanecer como parroquia dependiente, vamos a decir capilla dependiente de San Roque, hasta el 25 de enero de 1833. El mismo año que Curuzú, en el segundo gobierno de Pedro Ferrer, se va a constituir en parroquia y le marcan la jurisdicción. Es decir, que ahí perdemos nosotros el Rincón de Luna. El Rincón de Luna estaba en nuestra jurisdicción de San Roque. Claro. Esa era la primera estancia de Argentina, que pertenecía a los jesuitas.
Los jesuitas fueron expulsados en 1767, la Compañía de Jesús, y eso quedó en poder del Cabildo de Corrientes, esa estancia. Esa es la primera estancia del país. Inclusive ¿Cómo se llama la estancia? El Rincón de Luna, Rincón de muy Luna. Conocido el Rincón Sí, de Luna. Tu papá andaba por ahí. Sí. Tu papá llevaba Hablaba ladrillo, mucho de eso, llevaba ladrillo ahí. Hablaba pasaba mucho de por el lugar. Paso San Luis. Se me comentó tu mamá. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ahí entonces, al marcarle la jurisdicción al Yaguareté Corá, queda el Rincón de Luna pertenece a jurisdicción. Y pasa a ser la patrona, la Inmaculada Concepción del Yaguareté Corá, se llama. Hasta ahora se llama Yaguareté Corá. No, fueron cambiando. Bueno, cuando bueno. se desmembró de San Roque, pasa a llamarse la Inmaculada Concepción del Yaguareté Corá. Le dan los límites y la primera imagen, por ejemplo, esta de San Francisco de Asís, va quedando un poder de un Salustiano Valenzuela, que era uno de los primeros pobladores. Después queda en poder de su bisnieta, Irma Maidana de Sosa, y esa le llevan en su establecimiento de campo, San Francisco. Y ahí le hace construir un oratorio. Es el primer patrono de Yaguareté Corá. Y bueno, en 1870 se le cambia el nombre, se le saca Yaguareté Corá, porque decían la Cámara de Representantes de Corrientes que sonaba mal, y queda Concepción. Es en 1870. En 1973, antes del gobierno de Julio Romero, en el gobierno militar de Pablo Tiscornia, se le vuelve otra vez, Concepción del Yaguareté Corá se le agrega otra vez, por un decreto. Y esa es un poquito la historia de otro pueblo que dependía de San Roque. El cura, esto se manejaba un poco así, el cura titular, voy a hablar de Francisco Benigno Martínez, que es el que consigue, un sacerdote que va a estar en los dos periódicos, de 1798 hasta 1813. En el periodo, él se termina toda la parroquia, así, la forma que hoy conocemos. Francisco Benigno Martínez. Él va a conseguir autorización para conseguir curas tenientes. Los curas tenientes es lo que hacían la recorrida a caballo, llegando a estos pueblos de estas capillas que pertenecían a San Roque. Hay uno, el más nombrado, vamos a decir, Pedro Nolasco Hidalgo. Ese era un sacerdote, el cura teniente, que recorrían, iba hasta Esquina, Goya, Curzú, Concepción. Recorría para dar llevando misas. La palabra de Dios, sí, todo, tenía esa autorización. El 11 de junio de 1805, nuestra parroquia va a recibir una de las visitas más importantes para la época, que es el arzobispo del puerto de Santa María de los Buenos Aires, don Benito de Lué y Riega. El arzobispo deja escrito en el libro bautismal varias cosas, y entre lo que dice se baldosará de ladrillo el piso de la parroquia, y se construirá una pila bautismal decente. Fíjate que para esa época, 1805, nuestra parroquia tenía piso de tierra. Piso de tierra. Bueno, el arzobispo se va después a la parroquia de Santa Lucía de los Astos, la iglesia de Indio era entonces, y da misa. Como ya se venía realizando otro asentamiento que en el puerto, lo que conocemos por Goya, vamos a contar un poquito cómo nace Goya. El asentamiento en esa zona estaba en Marucha y en Mojones. Una de las primeras que se instala ahí es doña Gregoria Morales de Olivera. Por eso es Goya, doña Gregoria, doña Gocha. Ay. Morales de Olivera. Olivera era un portugués, el marido de la señora, y se instala, coloca un boliche ahí. Esta viene de Mojones, se instala ahí. Mojones es el asentamiento, el lugar más alto. Muchas veces se preguntan, ¿por qué Goya se hizo en ese lugar tan bajo? Que es una zona inundable, porque está más bajo que el río ahí, que el Paraná. Bien bajo, sí. Bien bajo, el Paraná está más alto, por eso siempre cae inundación. Es un pozo. Cuando el Paraná sube, claro, el peligro. Pero Goya se forma
comercialmente, porque doña Gregoria coloca un boliche ahí cerca del riacho Goya y hace permuta con los barcos que paran en el riacho. Permuta cueros, cosas así, y los otros, bueno, una permuta. Y la gente que estaba en Mojones, Marucha, vieron que era negocio, ahí se fueron instalando. Y bueno, el dueño de esas tierras era Francisco de Soto. Le dona ya para el cementerio, para el Camposanto, dice, para la capilla, todo. Hizo la donación. Cuando viene se va a dar misa al obispo de Luey Riega en Santa Lucía, el cura de San Roque, Francisco Benigno Martínez, le alientan a los vecinos del puerto para que formen una comisión y vengan a pedir autorización al obispo, que estaba dando misa en Santa Lucía, para construir su primer capillita. Y le autoriza al obispo. Eso era en 1805. Ellos terminan en 1807. Y por eso los goyanos toman como esa fecha de fundación de Goya. Goya no tiene fundación. No es el único pueblo, yo comentaba el otro día, de San Roque que tiene. La Corriente y el del interior es San Roque. Se dieron todos los pasos que en la época se acostumbraba. San Roque ya sabe que estuvo representado el cabildo por García de Cosio, estuvo el cura, la iglesia por Martínez Ibarra y los vecinos, las autoridades que había acá en este paraje. El caso de Goya, no, ellos toman, cuando terminaron la primer capillita, los vecinos del puerto de Goya. Y un telegrama que le hace el presidente de la escuela mixta de Goya al historiador Manuel Florencio Mantilla, preguntándole sobre Goya, él le contesta que el cura de San Roque, en 1806, Francisco Benigno Martínez, realiza el trazado de Goya. Él y José Perú Ría. Así que este cura que estuvo en los dos periodos, en el colonial y después de la Revolución de Mayo, Francisco Benigno Martínez. Él estuvo 15 años más o menos de cura. Acá. Y bueno, hay mucho, el cura Benigno Martínez justamente le pide al Francisco de Soto que rectifique su donación documentalmente. Y yo en mi libro exhibo la contestación de Francisco de Soto, respetando toda la ortografía de él. Claro. Es un documento de la iglesia, donde él rectifica su donación sin interés de plata, pero consta en ese documento que no es adecuado para asentamiento poblacional, le dice, porque es una zona inundable. Ese documento está en mi libro también en San Roque, la historia de Corrientes. Es decir, que esa es la dependencia, y Goya va a depender de nuestra parroquia hasta el 19 de mayo de 1825. Es decir, en el primer gobierno de Ferrer se desmembró antes que las otras. En el primer gobierno de Pedro Ferrer se desmembró. Y ahí le dieron la jurisdicción. Y Esquina, que tiene su capilla ya desde 1806, que se hizo en un terreno privado de Benito Lamela. Ese también, porque los curas iban hasta ese lugar, hasta Esquina. Acá en el museo, en el archivo, están los primeros vecinos, inclusive el censo que pidió el obispo para autorizarle también a Esquina, Santa Rita Esquina. Ese se encuentra acá en el archivo, las primeras familias. Pedro Nolasco Hidalgo era el cura, el teniente cura que tuvo a cargo eso. Bueno, Esquina estaba en nuestra jurisdicción. Cuando Goya se independizó, pasó a la jurisdicción de Goya. Hasta el año 1833, que un sanroqueño como es Pedro Alcántara Díaz Colodrero hace el deslinde de la ciudad de Goya. Se deslindó y ahí ya le iban dando la jurisdicción a toda la parroquia, que son los futuros departamentos. Eso en cuanto a todo el papel que cumplió esta parroquia, es decir, que irradió la fe cristiana y la cultura hispana a todos estos pueblos. Estos pueblos chiquitos que hay, ahora ya... Y hay pueblos que son mucho más que, claro... segunda ciudad de la provincia. Claro, igual que Curuzú, todo, fíjate lo que es. Bueno, en el próximo programa, Chicha, le voy a contar cómo fue tomando la forma nuestra antigua parroquia. Qué bueno, qué bueno, la construcción de la parroquia nueva. Así que hay que prepararnos entonces para el próximo encuentro. Qué lindo va a ser saber cómo se formó, cómo se fue construyendo, y si alguna foto por ahí le queda, para ir mostrando, ir ilustrando
mientras usted va contando nuestra rica historia, porque es muy rica nuestra historia. Claro, no, y cómo sabe, la verdad que da ganas de seguir escuchándolo, don Adolfo. Por supuesto, la gente se engancha muchísimo. 26 minutos pasan de las 19. No sé qué más tiene para agregar, qué puntita más hay que darle para el próximo encuentro. Yo ya me voy a despedir hasta el próximo programa, pero te digo que no hay pueblo que tenga más rica historia que nosotros. Tal vez falta difundirlo más. Claro. Falta difundirlo para eso más. está usted. Bueno, no, porque tenemos esa reliquia, que única construcción en Corrientes, que ya vamos a ver en el próximo programa. Si Dios quiere. Después, cuando hablamos toda la participación de San Roque en la historia, va a ver que nuestro pueblo es rico en historia. Sí. Bueno, gracias, Chicha. No, por favor, gracias a usted. Bueno, nos encontramos entonces en el próximo encuentro con un historiador que ya es de la Casa de Canal 2, don Adolfo Pros. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos mañana, día sábado, programa central. Hasta entonces.